Nos encontramos en la Plaza de la Lealtad, en la Bolsa de Madrid, y nos acompaña Jaime Medén, director de inversiones de Mirabaud. Jaime, muy buenas. Muy buenos días, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantados de recibirte en este lugar tan maravilloso, en un momento a lo mejor no tan maravilloso, pero en el que nos gustaría que nos hicieras una valoración de cuál es la situación del mercado, cómo lo veis. Hemos cambiado el año, termina el primer mes de este 2021 y continúan muchas incertidumbres. La tercera ola golpea con virulencia, las vacunas se retrasan. ¿Cuál es el sentimiento del mercado? Bueno, pues dentro de la gravedad que tú has comentado, Eva, de la situación de la tercera ola, que es cierta, también es cierto que estamos en un 2021 que para nosotros va a tener otra pinta que el 2020. Y la razón es las vacunas, y la razón es que hay un objetivo, que las economías desarrolladas o los países desarrollados tengan aproximadamente el 50% de las vacunas puestas para los meses de verano. Y eso va a cambiar mucho la situación. Entonces vamos a pasar de un año 2020 pues muy dañado y extremadamente, digamos, espantoso en muchos sentidos económicos, desde el punto de vista sanitario, a un 2021 bueno, donde la situación se va a normalizar. Vamos a volver a lo que ya nos habíamos olvidado, ¿no? Un 2019. Esa normalización va a venir sobre todo por las vacunas, pero va a venir liderada por unas economías que están impulsando esta recuperación más en V que en W. Esa V la podemos adjudicar a China como país claramente ganador de esta situación. Estados Unidos estaría en la segunda posición, donde prevemos que Estados Unidos alcance los niveles del 2019 a finales del 2021. China ya lo habría alcanzado prácticamente en esta primera mitad de año. Y Europa con una recuperación más en W, una recuperación bueno, pues más afectada por esta tercera ola y por un proceso de vacunación que va más lento. Pero a efectos de mercado, que es lo que nos interesa, ese rebote, digamos, en resultados después de un año dramático para algunos sectores como bueno, energético, minería, sector de bancos, varios sectores que han visto como los resultados, el sector de aerolíneas, de ocio, hotelero, los resultados han caído en torno al 80-90%. Bueno, pues la recuperación para este año 2021, en el caso de las compañías y de los beneficios, en Estados Unidos esperamos que suban un 32%, es un rebote importante y que nos da, digamos, alas a una cierta esperanza, ¿no? A la recuperación. De nuevo recalco, normalización, o sea, lo que no hace tiempo que no nos acordamos, volveremos otra vez a consumir. La tasa de ahorro en Estados Unidos es el doble de la que ha venido siendo tradicional, está cerca del 8%, y tenemos que recordar que el PIB americano, el 70%, depende del consumo interno. Los americanos están preocupados porque van a tener algún trimestre y algún mes explosivo, y eso se manifestará seguramente más a los meses de verano. Y nosotros somos, digamos, positivos con Estados Unidos, esperamos que el PIB puede llegar a crecer el 5,5% en este año complicado. Pero yendo por partes, has hablado de esa expectativa de recuperación, esa confianza de China, Estados Unidos, esa rotación que estabas poniendo, ya anunciando. ¿Ha habido rotación justo ahora al inicio de este año en vuestras carteras a la hora de invertir? ¿Hay unos sectores que aparecen ya como los tenéis como las grandes apuestas para este año? ¿O cuál es el escenario en la inversión? Sí, pues mira, Eva, nosotros a partir de verano del 2020 empezamos a hacer algo de rotación, ¿vale? Es verdad que los sectores que triunfaron en el 2020 fue todo lo que tenía que ver con estar en casa, lo que llaman stay at home, ¿vale? Todo lo que es tecnología, ocio, bueno, y todo lo que digamos ha sido comercio, digamos, electrónico o online, ¿no? A partir del mes de noviembre, con la noticia de las vacunas, el escenario cambia y la certidumbre, digamos, aumenta, hay una solución, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí ya lo que preveíamos es, bueno, una cierta normalización. Por lo tanto, esta rotación que empezó en noviembre con fuertes subidas en algunos mercados, como vimos en el IBEX o en el CAC, o en el índice bursátil italiano, con subidas del 20% en un solo mes y con algunas compañías hoteleras subiendo 70%, bueno, pues eso va a tener continuidad. Es lo que nosotros pensamos, que si bien es cierto que la vacunación con esta tercera ola, pues el proceso, digamos, no es tan rápido como algunos esperan, va a tardar, sí creemos que se va a producir una aceleración de la vacunación a partir de febrero o marzo en Europa. En otros países, como te he comentado, ya va más adelantado. En ese sentido, esta rotación sectorial aplicaría, pues claro, lógicamente lo que triunfó el año 2020, que fue todo el tema tecnológico,
comercio electrónico, bueno, todo lo que fue, digamos, más relacionado con estar en casa, alcanzó unos niveles de valoración muy exigentes, ¿no? No decimos que no continúe, o sea, seguimos apostando, pero lo que sí decimos es que hay compañías muy viables, muy sólidas, capaces de subsistir a esta situación, cuya fortaleza de balance les han ayudado a continuar en el 2021, que verán como poco a poco van recuperando. ¿Qué sectores nos gustan? Pues bueno, el sector que nos gusta es el sector de seguros. Hemos subido en Europa seguros, en Estados Unidos hemos subido la ponderación en bancos americanos. Creemos que la subida de tipos de interés que prevemos, que ya se ha producido con la rotura del 1% del 10 años, continúe y podría llegar hasta el 1,30, 1,40 a final de año, el 10 años americano, ayude mucho a los resultados de las compañías financieras norteamericanas. En Europa, como te he comentado, el sector seguros, somos más cautos con bancos todavía, somos positivos en el sector industrial, somos positivos en el sector automovilístico, creemos que ahí hay una oportunidad, digamos, importante, y luego también seguimos apostando por semiconductores, y por tecnología. En Europa seguimos estando, ¿no? Entonces, bueno, si hay una rotación, en último plazo vendría la parte hotelera, la parte de ocio y la parte un poco más de consumo cíclico, que vendrá, pero como te he comentado, en Europa vamos a tardar un poco más. En Europa pues vamos a tener que esperarnos hasta verano, incluso después de verano, para poder ver visibilidad. Pero esas compañías, cuando están atractivas, es ahora. No están atractivas dentro cuando ya empiece y el mercado ya ha subido y ha reflejado esa certidumbre, ¿no? Comentabas que la oportunidad está ahora, viendo el potencial, no después, cuando ya uno ya se haya perdido las subidas o entre con las subidas ya cometidas en el mercado, está claro. Es importante a la hora de tenerlo en cuenta. Escuchándolo, el comentario que acabas de hacer de valoración de todos los mercados, estaba señalando las diferencias también, esa confianza de la recuperación según avance la vacunación y la diferencia que hay entre la Europa de la Unión Europea y la del Brexit, del Reino Unido fuera. No sé si podríamos hacer como un análisis separado de cuál es, ya consumada ese divorcio, cuál es la situación de la renta variable como del mercado británico tras el Brexit y cuál es el escenario que ves. Bueno, pues como bien dices, bueno, Inglaterra lleva perjudicada los últimos 3 años por una incertidumbre, lleva un proceso de negociación que ya pues, ha dado una cierta certidumbre a final de año con el acuerdo del Brexit, que se materializará, digamos, con otros acuerdos más para redefinir, y eso le ha llevado a una situación que es un país que en términos equiparables está con compañías europeas, está en torno a un 25% más barato, Y eso es importante porque a la hora de juntar mayor certidumbre con valoraciones más atractivas, pues lógicamente a muchos se les enciende la luz y dicen, bueno, al final Inglaterra puede ser una oportunidad, y lo es desde nuestro punto de vista, y lo hemos hecho a principios de año, hemos subido nuestra recomendación favorable al Reino Unido, la renta variable del Reino Unido, y lo hemos hecho sobre todo enfocado en el FTSE 250, que está más enfocado a pequeñas y medianas compañías. La distribución sectorial que tiene Inglaterra es favorable también para esa rotación sectorial que te he comentado antes, ¿no? Hay mucho de bancos, mucho de compañías energéticas, petroleras, hay mucho de mineras y hay mucho, de consumo cíclico que tiene una composición adecuada y óptima para verse beneficiado. ¿Qué pensamos? Que ese gap o ese margen de recuperación frente a valoraciones europeas podrá recuperar en torno a un 15% este año. Al principio de la entrevista te comenté que hoy tenemos al 10% de la población inglesa vacunada. Es un ratio que estamos alejadísimos nosotros de ellos. Es decir, ellos van a salir o van a entrar en esa normalización que hemos comentado antes, mucho antes. Y eso les sitúa en una situación más cómoda. Y entonces estabas haciendo la comparativa con nosotros, nuestro mercado doméstico dentro de nuestra vieja Europa. No sé cuál es entonces el margen que nos queda a nosotros en esa diferencia de mercados, cuál es el escenario, cómo hay que tenerlo en cuenta a la hora de la inversión. Bueno, pues hacer apuestas muy sectoriales. En Europa estamos positivos en lo que respecta a mercados, en el DAX, en el índice alemán, y en los países nórdicos y en Suiza. ¿Por qué? Básicamente son los que, tienen una distribución sectorial más favorable para este proceso de recuperación.
Tienen un componente exportador importante y aquí, digamos, vuelvo a resaltar la situación fuerte de China. China es el único de las pocas economías mundiales que acabó con un crecimiento del PIB del 2,3%. Es un país que este año se espera que crezca en torno al 9%. Y Alemania exporta un 60% de su PIB y de ese 60, casi la mitad va a zonas o economías fuera de Europa en sí. Y una parte importante acaba en China, con lo cual ese tirón tan importante sitúa a muchas compañías alemanas, industriales, automovilísticas, estoy pensando en semiconductores, estoy pensando en distintos tipos de nombres que, bueno, pues que tienen una situación de ventaja competitiva frente a, bueno, a otra serie de países que no tienen una fortaleza sectorial tan recalcada en esa serie de sectores, ¿no? En el caso pues, de otras economías como la nuestra, como la italiana, más enfocada a servicios, todo llegará, pero como el proceso de vacunación va a tardar un poco más, pues tal vez lo trasladamos más al 2022 y, bueno, y tal vez pues, nuestra presencia en la parte tecnológica industrial en la bolsa está presente, pero no tan, digamos, de manera tan clara, ¿no?, como en estos otros mercados. Hay potencial de recuperación, pero hay que hacer apuestas sectoriales, hay que ser muy escrupuloso en qué seleccionamos, y lo vimos el año pasado. El Nasdaq acabó con una revalorización de más del 40%, y eso lo que, bueno, pues lo que te dice es que en un mundo, digamos, complicado, el que se sitúa, digamos, en los sectores adecuados o ganadores, pues tiene más opciones a ganar en este entorno que es complejo, pero es menos complejo desde nuestro punto de vista que el 2020, mucho menos complejo, en un escenario de no subida de tipos de interés y de vacunas y de vacunación que nos situará en una normalización de cara al 2021 después de verano, ¿no? Jaime Medem, director de inversiones de Mirabaud, muchísimas gracias por acompañarnos en Negocios Televisión y hasta la próxima. Estoy encantado, gracias a vosotros por el tiempo y espero que haya servido para clarificar la información a todos los Sin lugar a dudas. Gracias, muchas gracias.